Pues nada, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos un martes más, sobre todo con la súper estupenda tarde de sol que hace hoy, ¿no? Que da más pereza venir a meterse aquí un poco a escuchar eh, pues ponencias y hablar un poco en este caso, de técnica, ¿no? Que vamos a hablar. Bueno, también buenas tardes a los que estáis en vuestros lugares de residencia. He visto hace un ratito que había gente que estaba desde sitios tan dispares como Córdoba, aquí Andalucía, Córdoba, México, Ciudad de México, había personas Francia, había personas de todo el mundo, la verdad, que están interesadas en seguirnos. Y bueno, realmente es vuestro interés y vuestro... No se me oye? ¿No? ¿Ahora? Ahora sí, vale. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos y a todas. Estaba diciendo que había estado viendo que también en streaming nos sigue, en directo online, nos sigue en personas de diferentes lugares, desde Andalucía, México, Francia, están interesadas en la conferencia de hoy. Bueno, quería agradeceros porque es vuestro interés y vuestro compromiso con la divulgación científica y cultural la que hace que tengamos sentido estar aquí y la que nos anima a continuar cada martes. Bueno, para mí es un honor presentar a la doctora Martínez Laje, que nos va a hablar sobre grandes obras de ingeniería civil. Es parte, como os decía, del ciclo de martes de la UNED que comenzamos este febrero, en el que trataremos pues, de cada martes, o casi todos los martes, que tengamos la suerte de contar con ponentes que vienen aquí a brindarnos pues, su conocimiento y su experiencia, pues vamos a ir haciéndolo. Hoy exploraremos pues, cómo la ingeniería civil ha ido transformando las ideas visionarias de muchos y muchas visionarias en infraestructuras que van ido marcando hitos pues, en el desarrollo de nuestra sociedad y de nuestras ciudades. Y en este recorrido pues, tenemos a la doctora Isabel Martínez Laje, que nos va a guiar a través de diferentes obras y de ver un poco pues, cómo toda esa imaginación y todas esas ideas se plasman luego en una realidad. Bueno, Isabel es doctora en Ingeniería de Caminos. Actualmente es profesora titular de la Universidad de La Coruña y también directora de la Escuela Técnica de Caminos, Canales y Puertos. Tiene una destacada trayectoria en investigación y en docencia. Su trabajo se ha centrado en áreas que tienen que ver con la construcción sostenible, la gestión de residuos, si no me equivoco, en tecnología de hormigón, y su compromiso con la innovación y con la sostenibilidad se ha manifestado en diferentes publicaciones científicas de diversa índole y proyectos de investigación nacionales e internacionales. Además de esta labor académica, también Isabel ha ocupado diferentes cargos de gestión, incluyendo la dirección del Departamento de Ingeniería Civil y ahora mismo la dirección de programas de doctorado también, sí, y sí. Ahora mismo pues la dirección de la Escuela de Caminos, que ha sido la primera mujer directora de la Escuela de Caminos en el 2021. Y bueno, ha marcado en ese sentido un hito también en nuestra institución, en esta ciudad. Y abriendo camino para nuevas profesionales en estas ramas tan tecnológicas. Bueno, estoy segura que su experiencia y su pasión por la ingeniería civil nos va a dar una perspectiva diferente de obras que hemos visto y que son conocidas, haciendo que pasen de ser meras realidades, ¿de acuerdo?, a ver cómo son transformadoras de nuestro entorno. Bueno, pues nada, sin más preámbulos, os dejo con Isabel. Espero que la disfrutéis y bienvenidos todos y todas. Muchas gracias. ¿Me oís? Bueno, pues gracias, Alejandra, gracias por invitarme, gracias por esta presentación. Me ha hecho mucha gracia que me ha llamado doctora. Bueno, soy doctora, ingeniera de caminos, y es verdad, pero yo lo que me siento es ingeniera. Y me siento ingeniera, igual el trabajo que realizo, que está en la escuela, pues parece menos cercano a la ingeniería, pero yo veo un puente y se me cae la baba. Y entonces ya era pequeña y ya decidí que quería estudiar esto y que quería saber hacer puentes. No sabía muy bien cómo enfocar esto, porque si es una sala de divulgación no quiero hablaros de momentos flectores, ni de cortantes, ni de cosas por el estilo,
porque para eso doy las clases y me parece mejor allí. Entonces lo enfoqué primero hablando un poco, voy a hablar un poco en general qué hacen los ingenieros civiles, y una vez que tengamos eso, me he cogido unas cuantas obras y lo que voy a intentar es contar chascarrillos de las obras. No sé cómo saldrán ni cuánto tiempo estaré, pero intentaré hacerlo lo mejor posible, y lo que me gustaría es que me preguntaseis cualquier cosa que os parezca que pueda ser de utilidad para los demás. Para la presentación, para la hoja, la primera diapositiva, quise poner todo cosas de La Coruña, pues porque es donde estamos. No voy a entrar a hablar de la playa, ni de cómo la regeneramos, ni si no sé qué, pero lo que sí que quiero es dejar claro lo que hacen los ingenieros civiles, porque yo creo que muchas veces en la sociedad tienen la impresión de que hay muchas obras que son de ingenieros civiles y solo de ingenieros civiles y que se las atribuyen a los arquitectos o a otros técnicos, y entonces a mí esto me parece que es mi primera misión. Entonces, dicho eso, cosas que hacemos los ingenieros civiles. Pues una de las cosas que hacemos son estructuras de todo tipo, desde puentes hasta instalaciones deportivas, hasta cuestiones de edificación, hacemos hangares. Bueno, aquí veis desde Barrios de Luna, está el puente de la Barqueta, el hipódromo de la Zarzuela, que a mí me parece que, después voy a hablar un poquito de Eduardo Torroja, pero me parece que tiene una cubierta que merece la pena dedicarle 5 minutos, y sobre todo teniendo en cuenta que está hecha antes de la Guerra Civil, y hangares de puertos, pero se me ocurren muchísimas más cosas, o aeropuertos, o naves, ¿vale? Podemos hacer cantidad de estructuras. Los puentes es quizás la obra más emblemática de los ingenieros de caminos y desde las que más os voy a contar. Otro tipo de trabajos que tenemos son de ingeniería del terreno. Dentro de ingeniería del terreno, pues es desde hacer túneles hasta hacer, bueno, por supuesto, excavaciones para edificios, o hacer carreteras, hacer todas las bases y todas las explanadas de las carreteras, hacer los desmontes, hacer los terraplenes. Los problemas de ingeniería del terreno seguramente son los de más difícil solución, porque el terreno es el mayor desconocido de lo que hay, y todas nuestras obras siempre tienen interacción con el terreno. No hay ninguna obra que yo pueda hacer en donde el terreno no tenga que tenerlo presente. Entonces el terreno siempre es cambiante, si tiene agua, si no tiene agua, si hago un sondeo aquí, pues a 100 metros habrá otra cosa, y a veces no a 100 metros, incluso a 10, y además es más difícil de saber cómo se transmiten las tensiones o las deformaciones. Entonces, seguramente es la parte más difícil de los ingenieros civiles. Más elementos o más obras que podemos hacer, pues grandes presas. Bueno, aquí puse estas y puse un canal, pero cualquier tipo de encauzamiento. También voy a hablar de varias presas, pero no tenemos, en España tenemos grandes presas y no tenemos mucho que envidiar al resto del mundo. Voy a intentar poner un poco de todas, pues para que, bueno, algunas de España y algunas de fuera, pues para que veamos las cosas que podemos hacer o que se han hecho en otros sitios, y los problemas que han ido teniendo, y cómo hemos ido siempre solventando con la técnica el buscar soluciones para hacer determinadas obras. También podemos hacer obras o hacemos las obras de abastecimiento, saneamiento, depuración. Lo que intento transmitir con esta diapositiva es que tenemos agua en casa gracias a los ingenieros de caminos o los ingenieros de obras públicas. Tenemos depuración también gracias a nosotros. Tenemos obras de saneamiento también gracias a nosotros. Los colectores también son gracias a nosotros. Entonces hay muchas veces que hay un trabajo muy feo o muy arduo. Tener una estación depuradora al lado de casa, hombre, pues no es la mejor que nos puede pasar, pero son necesarias. Entonces no voy a poner mucha estación depuradora porque no me parece una obra emblemática ni bonita, pero que tengamos presente que a lo mejor no es emblemática ni bonita, pero a lo mejor es más necesaria. Y sí voy a contar un caso de un saneamiento. También podemos hacer puertos, podemos hacer diques, playas, paseos marítimos, tinglaos. Bueno, pues todo el tipo de obra que tenga que ver con la ingeniería marítima, la costera,
también todo eso son atribuciones nuestras. Por eso en las primeras fotos de La Coruña puse playa porque la regeneramos, o pongo pasos marítimos. ¿Vale? Nosotros no tenemos grandes obras yo qué sé, como tienen los de los Países Bajos con los polder, pero bueno, tenemos muchísimas obras en España en esta línea. Os voy a hablar del puerto exterior. También tenemos obras de transportes, desde caminos. He puesto ahí un cruce de caminos, bueno, que esto es más Estados Unidos, que es donde les gustan hacer muchos niveles de carriles de autopistas, pero también puse alguna de ferrocarriles, en particular está el AVE, y algún teleférico, que también son atribuciones nuestras. Están los aeropuertos y estarían pues también no sé, todo tipo de obras de transporte. Y el último gran bloque, que es la ordenación del territorio y urbanismo, aquí sí que tenemos competencias plenas y también las tienen los arquitectos, y es donde podríamos tener más confluencia entre unos y otros. Yo no me entendáis que vengo a meterme con los arquitectos, que para nada, a mí los arquitectos me caen muy bien y nos complementamos mucho con ellos, pero sí me parece que ellos han sabido defender mejor su profesión que nosotros, y entonces en algunas cosas pues nos comen el terreno, o por lo menos nos la comen en la sociedad. A mí me molesta cada vez que leo un libro que dicen que el proyectista de un puente ha sido el arquitecto no sé qué, y es que me pongo nerviosa porque no lo pueden hacer y me pongo nerviosa. Entonces, dicho eso, lo que voy a intentar es transmitiros cuáles son, no sé si las obras mejores del mundo, pero sí son las que yo he elegido, y os voy a ir contando por qué he elegido cada una de ellas. La primera que he puesto, los voy a poner más o menos en el orden en el que fui poniendo ahí, pero de algunas no voy a poner nada. Pero primero voy a empezar un poco con los puentes. Para mí el puente de Alcántara es la referencia, no para mí, creo que para todos los ingenieros de caminos de España. Seguramente si les preguntas cuál es vuestro puente de referencia, es el puente de Alcántara. No el puente de Alcántara de Toledo, el puente de Alcántara de Cáceres. Se construye en el año 100 después de Cristo. Ya veis que tiene 6 arcos, tiene 5 pilas, es bastante esbelto. Si os dice, no sé si lo conocéis, pero si os digo que tiene 58 metros de alto, a lo mejor no sabemos qué quiere decir. Si os digo que más o menos son 20 plantas, pues yo, un edificio de 20 plantas, a lo mejor ya tenemos alguna idea de cuánto puede medir eso de alto. Es de piedra, tiene contrafuertes en los pilares, y como es bastante esbelto, bueno, pues yo creo que es un puente como muy emblemático, de hecho, en el carné de los ingenieros de caminos lo que teníamos era el puente de Alcántara, y los ingenieros de caminos no concebimos no ir a ver el puente de Alcántara, aunque nos tengamos que desviar un montón de kilómetros. El puente estaba en la carretera que iba desde Mérida a Braga, y entonces por eso está pues donde está. Hoy en día están haciendo otro puente, porque claro, no son capaces de asumir todo el tráfico que tiene. Están haciendo otro puente, y para el ingeniero proyectista era fundamental no eliminar la vista de este puente, porque seguramente es de los mejores que tenemos en este país. Una vez que hablo de ese, creo que tampoco puedo pasar sin hablar del Puente Vecchio. El Puente Vecchio es medieval y es de 1300 o por ahí, y seguramente no es un puente como puente en sí, no es majestuoso, pero yo creo que lo que tiene es que está habitado. Es de los pocos puentes en los que tenemos tanta tienda, tanta vivienda. Creo que todo fue un motivo que en el medievo no querían ocupar unos espacios, y entonces los vendedores se fueron yendo al Puente Vecchio a vender, y entonces a raíz de ahí pues se nos ha quedado este puente. A mí me parece precioso porque me parece precioso Florencia, y entonces no era capaz de no ponerlo. Pero bueno, ahora empezamos ya con un puente un poco más emblemático. Casi todas las fotos que he puesto o que voy a poner, casi todas son mías, ¿vale? Mías o de gente o de mi familia. Digo que en las que no lo son, he puesto la referencia de la página web de la que la he sacado para evitar. Entonces, si no tienen la mejor calidad del mundo, entender que son fotos pues de profanos en la fotografía.
Bueno, a mí el puente de Brooklyn me parece que es maravilloso, pero tiene muchas cosas buenas. Bueno, es de finales del siglo XIX, es la primera vez que se hace un puente colgante, es la primera vez que se utilizan cables de acero para hacer un puente y para sostener un puente. Las pilas ya veis que tienen unos arcos ojivales y ha sido una inmensa suerte porque no hicieron ningún cálculo aeroelástico. En esa época no se hacían en los puentes cálculos aeroelásticos, pero gracias a eso pues ha sobrevivido tantos años, si no probablemente se hubiese caído. Fue récord cuando se construyó y la longitud es de 1,5 kilómetros. La longitud entre los pilares es de 500 metros y en ese momento fue récord mundial. A mí lo que más me gusta es el motivo por el que se hizo. Había un señor que era el Roebling, que vivía un ingeniero, que vivía en Brooklyn, y entonces tenía que ir a Manhattan a, no sé, a que una reunión. Y entonces resulta que no podía ir en ferry porque se había helado el río, y entonces no pudo ir. Entonces empezó a idear el que tenía que hacer un puente. Entonces uno pues se pone a calcular y decide que hace el puente. Cuando consigue que el puente empiece a construirse, él tiene un accidente, se daña en un pie, se le gangrena y se muere. Se muere, no sé, un par de meses igual. Y entonces su hijo, que también era ingeniero, menos mal, hereda la obra y le toca seguir trabajando en esa. Entonces el hijo trabaja y empieza a trabajar ahí. Y entonces, claro, como hay muchas prospecciones que hacer, le entra la enfermedad esta de los buzos, las de presurizaciones, y entonces se tiene que encamar. Entonces él desde Brooklyn miraba por la ventana y veía cómo iban las obras. Entonces le contaba a su mujer, que no era técnica, ni era ingeniera, ni era nada, le contaba cómo tenían que ir avanzando los trabajos. Y entonces su mujer, que es Emily Warren, esta que está ahí escrita, es la que dirigió los trabajos, de la que asumió las labores de jefe de obra de este puente. Es la primera vez que hay una mujer jefa de obra en un puente y ni tan siquiera era técnica, no tenía estudios de ningún tipo, pero los fue aprendiendo a medida que lo fue necesitando. Cuando se construyó el puente fue la primera persona que lo cruzó. Es un puente que tiene muchísimos vehículos diarios, pasan del orden de creo que son 145.000 o un número así, 145.000 coches al día. Estamos hablando de, no sé, de la mitad de la ciudad de La Coruña que cogiera un coche y pasase por allí. También os he puesto el dato de los kilómetros de cable, independientemente del número que sea, que a veces los cables los contamos de una manera o de otras. También quiero hacer notar que cuando el ingeniero, el primero, el que se muere de la gangrena, decide hacer este puente con cables de acero, y era novedoso porque no se utilizaban los cables de acero para eso, pues decide que pone 6 veces más cables de acero de los que necesitan. Por eso seguramente lo tenemos hoy aquí en pie. Si no, a lo mejor pues otro gallo nos habría cantado. Pero llega el constructor y entonces en vez de poner un cable, ponen un cable de inferior calidad. Entonces, como ya habían puesto muchos cables, se plantean si hay que volverlo a dimensionar o no. Y entonces lo hacen otra vez los números y ven que con la calidad que tiene el cable todavía sobran 4 veces el cable. Y entonces se quedan todos tranquilos y el puente sigue, y ya sabéis todos que sigue funcionando y que no lleva a ningún otro lado. Lo de poner material de más es una práctica habitual cuando haces algo novedoso. La Torre Eiffel creo que también le sobra más de la mitad de los kilos de acero, pero bueno, muchas veces si quieres seguir para adelante y quieres hacer algo nuevo, pues hay que sobredimensionar las cosas. El siguiente puente
Y os puse, no he tenido la suerte de estar, es el del Golden Gate. También me parece que para la época es, bueno, es una obra seguramente de las mejores obras de ingeniería no sé, que se han construido. Es de los años 30. Bueno, ya sabéis, no sé si lo sabéis, pero tenéis ahí unas fotos. Tiene 6 carriles y además tiene un carril de peatones y de bicis. Circulan del orden de 100.000 vehículos al día. También lo hicieron para intentar pues, no tener que, bueno, que utilizar ferries. Os dais cuenta que además esta es la bahía de San Francisco, donde el agua mide, bueno, está no sé, a 4 o 5 grados. Entonces, bueno, pues es fácil que también estuviera congelada. La longitud total es 2 kilómetros y pico, pero la parte colgante casi 2 kilómetros. No llega a los 2 kilómetros, pero casi. Ese alto de 227 metros, también si lo pasamos a plantas, a edificios de plantas, hablamos de 70 plantas. En España no hay ningún edificio que tenga 70 plantas, que yo sepa. Bueno, hay uno en ¿cómo se llama? En Benidorm, que igual sí, pero los edificios, las torres altas de Madrid tienen del orden de 50, pues esto es todavía más alto. A mí me parece que tiene muchas cosas buenas este puente, y una de las cosas buenas que tiene es que es la primera vez que se pusieron redes móviles como elemento de seguridad. Entonces, murió muy poquita gente. Pensar que en esta época, estamos hablando de antes de eso, de los años 30, construyendo el Empire State murieron no sé cuántos, pero no sé cuántos es igual 100 o 200 personas. En esta época las medidas de seguridad en las obras eran pocas y el ingeniero y el constructor decían que ponen esas redes de seguridad. Se muere alguna persona, bueno, varios se salvan gracias a las redes de seguridad, pero se mueren porque hay un momento que se descuelga un andamio entero, el andamio parte de la red y entonces se mueren como 10. Pero debieron de morir 11 personas, que no son muchas. También es una estructura muy esbelta y entonces, bueno, yo creo que también seguramente es el puente más reconocido por todo el mundo. En este puente lo primero que hubo que hacer, como todo era de acero y están en el océano, bueno, al lado del mar, lo primero que hubo que hacer fue pintar casi corriendo. Y ahora, según acaban de pintar, vuelven a empezar. Es para evitar la corrosión del acero y que el puente pueda seguir en funcionamiento. Y otro dato, pero este ya no me gusta tanto, es que es el sitio desde el donde se suicida más gente en Estados Unidos. Parece ser, no sé, los estadounidenses son un poco raros, pero parece ser que van hasta ver, va la gente allí a ver si ven algún suicida. Entonces ahora le quieren poner unas redes, bueno, unas protecciones para que la gente no se pueda suicidar desde ahí. Llevan mirándolo varios años, pero no sé si lo van a conseguir o si lo van a colocar, no tengo ni idea. Otro puente que me parece que podíamos hablar un poquito de él es el puente Vasco de Gama, es el de Lisboa. Ahí el problema era solucionar todo el tráfico del norte al sur de Lisboa sin necesidad de pasar por el medio de la ciudad. Antes había que pasar por el 25 de abril y había que ir hasta el extremo de allí para luego seguir para abajo. Es una construcción de finales del siglo XX y son 17 kilómetros de puente. También fue, bueno, es el puente más largo de Europa. Creo que ahora han hecho uno nuevo un poquito más largo, pero fue durante mucho tiempo el puente más largo de Europa. Es verdad que 12 es sobre mar, bueno, sobre el río Tajo, y 5 es en plan viaductos. Nosotros llamamos viaducto cuando no hay agua debajo y puente cuando sí, pero en el fondo es exactamente lo mismo. También es un puente muy emblemático, también tiene, cuando pasas por él, son bastantes kilómetros y la verdad que dices, esto no se acaba, no se acaba y sigue siendo puente, sigue siendo puente. 17 kilómetros es, no sé, casi de aquí, hombre asada, ¿no? Pero casi. Y todo eso de puente, pues es una gran obra de la ingeniería civil. No han conseguido solucionar los problemas del traspaso del tráfico del norte al sur, entonces tuvieron que hacer una ronda que ya está abierta y ahora ni tan siquiera nos acercamos a Lisboa. Bueno, me toca hacer muchas veces este viaje porque mi marido es de vuelo y muchas veces vamos por Portugal y en Santarém ya nos desviamos y ya
nos evitamos toda la zona del Gran Lisboa. Si acabamos con los puntes, que bueno, podía haber puesto otros, pero decidí poner esos, y como la que hacía la conferencia era yo, ahora voy a poner un par de diapositivas de túneles que también creo que merece la pena hablar un poquito de ellos. Uno es el Eurotúnel. El Eurotúnel yo creo que todos sabéis dónde está, a lo mejor algunos habéis tenido la inmensa suerte de ir por él, y lo que tenemos es una construcción aproximadamente de finales de los años 90, de los 80, principios de los 90. Lo que tenemos es un túnel de 50 metros, no es el más largo que hay otros túneles más largos, pero sí es el que tiene más kilómetros, más kilómetros por debajo del mar, ¿vale? La profundidad media son 40 metros y lo que tenemos son dos túneles de 7,6 metros de diámetro. Hay dos túneles y en el medio hay otro túnel de mantenimiento. Ese túnel está preparado para cuando puedan pasar vehículos eléctricos, pero por ahora no pueden. Los túneles se hicieron con tuneladora y entonces desde Francia empezaron con una y desde Reino Unido empezaron con otra y se tenían que encontrar en el medio. Las tuneladoras, para que tengáis una idea, eran de un diámetro de 8,5 metros, un poquito más, y tenían 200 metros de longitud. Y con esto fueron tirando hasta que se encontraron. El túnel de mantenimiento es que si por arriba tengo mar, si no, no tendrían escapatoria y entonces también nos sirve como vía de evacuación. Y además hay conductos transversales y conductos de ventilación. Ya sabéis que cualquiera de los dos son de ferrocarril, por uno van y por otro vienen, y lo que tú metes es los trenes, como se ve en la foto de abajo, los coches dentro del tren, y es lo que circula por las vías. Si no hubiesen puesto estos conductos transversales o estos conductos de ventilación, con las velocidades a las que van los trenes, habría problemas de cómo ventilar el tubo o de presión excesiva del aire. Por eso ponen estos conductos transversales también. Y el otro túnel del que os quiero hablar es del de San Gotardo. Es un túnel, va por debajo de los Alpes. Ya había otro anterior que iba como 600 metros más para arriba y esto es de principios del siglo XX. Es de los túneles más largos, creo que es el segundo más largo que hay en el mundo, y lo que ha hecho es acortar el viaje entre Milán y Zúrich pues de 4 horas a 2 horas y media. También son dos túneles diferenciados y también hay galerías entre ellos. Los túneles son de 57 metros y como tenía miedo que esto se alargara mucho la construcción, pues lo que hicieron fue hacer 4 puntos de perforación. Hay 2 estaciones intermedias que además las utilizan para evacuación, para almacenamiento, para emergencias, pero además también las utilizaron para empezar a hacer la perforación. Perforaban desde 4 sitios y entonces así podían avanzar desde 4 sitios a la vez. Consiguieron que los pasajeros puedan ir a 250 kilómetros por hora en vez de a 100 y pico, y las mercancías, que también tenían un tráfico bastante denso, antes lo máximo que podían transportarse eran 2.000 toneladas y para eso tenían que poner varias locomotoras y ahora pueden transportar 4.000 toneladas y solo con una locomotora. Se ha hecho más abajo, evidentemente, con pendientes más pequeñas, por eso las velocidades pueden ser más altas y por eso el tiempo de traslado es mucho más pequeño que el que teníamos anteriormente. El siguiente bloque son de presas. La primera que tengo que poner es la presa Hoover. Yo creo que desde que era pequeña era mi ilusión ir a la presa Hoover y por fin he ido. Es una construcción también de los años 30. Es la primera vez que se hacía una presa con tanto hormigón, grandes masas de hormigón, y entonces tuvo que salvar muchísimos escollos. Ahora os contaré un poco, pero os voy a contar curiosidades así de chascarrillos. Parte está en Arizona y parte está en Nevada. Entonces la presa en un sitio tiene una hora oficial
y en otro sitio tiene otra. Dos torres de captación están en un estado y tienen una hora oficial y las otras dos en la otra. Entonces ahí hay un reloj que nos dice la hora. La foto está de arriba, bueno, esto es aguas arriba y tiene al fondo un puente. Ese puente es de una interestatal. Entonces pasas por el puente, tienes un muro al lado, nos han puesto una barrera súper alta para que no puedas ver la presa. Yo creo que es para evitar que cuando pases por ahí reduzcas velocidad y se creen accidentes. A cambio, lo que han puesto es una acera entre el muro y la barandilla y entonces allí ya vamos todos los turistas a ver la presa desde arriba, desde el puente, que si la ves, lo que se ve es la foto que está abajo a la izquierda, que es aguas abajo. La carretera de las dos que se ven, una es la que pasa por encima del puente, que se construyó ese puente porque si no la interestatal le daba mucho tráfico a la presa, y la otra es para ir al parking para que los turistas podamos ir allí. Los túneles de derivación pues tienen 17 metros y la potencia generada son 2.000 megavatios. El volumen embalsado es 35 kilómetros cúbicos. Esto a lo mejor nos dice mucho, pero esta presa se construye por muchas razones. Una es para intentar ser capaces de una zona, es una zona muy seca, y ser capaces de crear más zonas de cultivo. Pero también se construye para intentar darle agua a la ciudad de Los Ángeles y a todo el sur del estado de California. Bueno, esto es el río Colorado y ya sabemos todo lo que hace el río Colorado después. Entonces hubo muchas controversias incluso de cómo íbamos a repartir el agua del río Colorado. Entonces hubo varias reuniones con todos los estados implicados en las aguas del río Colorado para ponerse de acuerdo porque tenían miedo que California se lo llevase todo y nos dejasen a los demás sin nada. Bueno, a 40 kilómetros o 50 de esta presa está Las Vegas y ahora también debe llevarse bastante agua. Pero bueno, es una presa que también fue pionera en muchas cosas. Como tenía una gran masa de hormigón, los que habéis estado, los que trabajáis en empresas o los que trabajáis con hormigón, todos sabemos lo difícil que es hacer ese fraguado y ahora todos tenemos claro que lo hacemos por bataches y entonces que lo hacemos, bueno, pues para que se pueda disipar todo ese calor. Aquí veían que para poder disipar el calor que se iba a generar con esa masa de hormigón, iban a necesitar del orden de 200 años. Entonces, como eso no podía ser, deciden hacerlo por bataches. Bueno, con eso solo dicen, ¡buah! Esto sigue siendo un problema. Entonces tenemos que hacer algo más para refrigerar la zona que acabamos de hormigonar para poder hacer la siguiente. Entonces deciden que cada vez que hormigonan una zona, meten unos tubos de acero por los que meten agua del río, que pasa una vez, la refrigeran y la vuelven a pasar para conseguir pues, que todo ese calor que está generando el hormigón cuando fragua, pues conseguir que se disipe y poder, bueno, reducir ese tiempo de fraguado de 200 años. Bueno, se dice con todo y con eso que todavía iba a tardar 100, con lo cual estamos ahí, acabándose el tiempo de fraguado de esta presa. A mí me parece que merece la pena ir hasta allí solo para esto y, bueno, es un referente a nivel, por lo menos de la ingeniería, es un referente. La siguiente presa que he puesto es la presa de Taipú. Esta presa está en el río Paraná, está al lado de las cataratas de Iguazú y, bueno, pues se construyó entre los 70 y los 80. Está entre Brasil y Paraguay. También había ahí un problema con la frontera y consiguieron arreglarlo con la presa. La presa fundamentalmente la construyeron, bueno, pues puesto que tiene agua embalsada, porque el río Paraná lleva mucha agua, y la presa la construyen fundamentalmente para buscar que sea una hidroeléctrica, ¿vale? Buscar que se genere electricidad. Bueno, se lleva 3/4 partes de la energía generada, se la lleva a Brasil
y una cuarta parte se la lleva a Paraguay. El problema es que las dos no tienen la misma frecuencia, uno lo tiene a 50 hercios y otro a 60 hercios, entonces hay generadores que generan energía a 50 hercios y otra a 60. Pero bueno, tiene 20 turbinas de 700 megavatios y entonces multiplicas y sale una potencia instalada de 140.000 megavatios. Normalmente no funcionan las 20 turbinas, funcionan 18 y 2 están en mantenimiento y así van generando una con otra. Cuando yo fui a verla tuve la inmensa suerte de que estaban aliviando agua, entonces os puse un poco ahí un par de fotos del aliviadero para que veáis la cantidad de agua que cae. Pero si habéis visto alguna foto de las cataratas de Iguazú, pues es el mismo agua la que vendría por aquí. La longitud de coronación son 7,7 kilómetros. Esto es, pues más o menos, desde La Coruña hasta un poco más allá de Oleiros. Bueno, digo para que tengamos un orden de magnitud. Y es la presa que produce, que ha tenido la mayor producción anual de energía eléctrica. Fue durante muchos años la que tenía el récord. Cuando se hizo la de las Tres Gargantas, le superó unos poquitos megavatios, pero ya ella ha vuelto a conseguir tener la producción anual más grande que se haya tenido nunca. Para que nos hagamos una idea de lo que produce, con lo que produce en un año, seríamos capaces de generar toda la electricidad que necesitaríamos en todo el mundo durante 2 días. Bueno, digo porque si no hay veces que cuando hablamos de teras, de megas, yo no sé vosotros, pero yo por lo menos a veces me lío y para que tengamos un orden de magnitud. Bueno, y tenía que poner alguna empresa española y entonces me decanté por la de La Serena. Es de los finales de los 80 y es la presa que tiene más agua embalsada en España. Tiene 3.200 hectómetros cúbicos y no sé si os acordáis, pero esta de aquí tenía 35 kilómetros cúbicos, tiene como del orden de 10 veces más. Vale, pero para España esto es bastante. Bueno, es la que tiene más en España. En Portugal hay una que tiene más, pero de las de España es la que tiene más. La altura de coronación son 91 metros, o sea, del orden de 30 plantas, y la longitud de coronación son 600 metros, que no es significativa. Esto lo que ha hecho es que toda la zona que tiene, bueno, de toda la zona de Badajoz, que es donde está, pues toda la agricultura y toda la ganadería sean capaces de subsistir porque tienen aquí un montón de recursos hídricos que si no, no tendrían. También ya sabéis que ya se habían hecho muchas presas en Extremadura, pero en otras épocas, pero bueno, esta superó a todas. El 3.200 hectómetros cúbicos, si lo pasamos a litros, un hectómetro cúbico son 1.000 millones de litros. O sea, estamos hablando de 3 billones de litros de agua. Y con eso nos da para regar muchas, bueno, esa zona que además es bastante seca, pues con eso conseguimos por lo menos solventar los problemas habituales de sequías y de no poder regar y muchos otros problemas que hay en otras zonas de España. Tampoco podía dejar sin hablar del Canal de Panamá, si hablamos de obras emblemáticas, pero a mí me gusta más la primera, la de 1900, que no la de ahora. También he estado y también he visto la nueva. A mí lo que más me ha llamado la atención cuando fui a ver el Canal de Panamá es el cómo pasan los barcos. Mirar lo que le queda de resguardo a cada lado y la verdad que a mí me llamó, me impresionó, pensé que pasaban más sobradamente. Más cosas que me llamaron la atención es que hay cola para pasar el Canal de Panamá. Entonces tú estás en Panamá ciudad y ves allí un montón de barcos y están allí esperando para poder pasar. Como están esperando para poder pasar, a veces dejan pasar al mejor postor y entonces hacen ofertas. Entonces, el cuánto cuesta depende de la oferta, de la demanda que haya, y si hay mucha demanda y hay mucha gente ofrece muchas cosas, mucho dinero, pues ya sé que Trump está enfadado con el tema, pero no voy a hablar de Trump, que a mí Trump no me...
Y después también, bueno, os puse una foto, es la misma compuerta, en una con el agua a nivel en los dos lados y otra a distinto nivel para que pudieseis comparar. Y otra cosa que a mí me llamó la atención es que hay veces que nos decían que todo este lío de compuertas y de tener que subir y bajar era porque el Océano Atlántico estaba a una cota y el Océano Pacífico está a otra. Y es verdad, pero eso es poco. El problema es que un lago que hicieron intermedio, ese lago es el que está alto. Entonces hay que subir hasta el lago, luego navegan por el lago y luego bajan. Es un lago artificial, pero lo hicieron en 1900, ¿eh? No es que lo hicieran ahora. En el nuevo canal que han hecho, en la ampliación que han hecho, también utilizan, claro, todo. Aquí ya veis que están utilizando agua constantemente y entonces ya han sido sostenibles y todo el agua ya se recircula. Aquí no se recirculaba tanto, cogían del lago, que lo abastecían con no sé qué, y entonces, bueno, son 80 kilómetros de longitud y creo que el dato más anecdótico que nos contaron cuando fuimos a verlo es que igual que los barcos quieren pasar y a veces va el mejor postor, lo quería pasar un nadador y creo que le cobraron, creo que $1 porque pasara nadando por el canal de Panamá. Bueno, como anécdota, probablemente sea curiosa. Si hablamos de obras hidráulicas, también había que hablar del acueducto de Segovia. El acueducto no es solo lo que vemos ahí, esto es la parte de mampostería y es la más bonita y es la que más nos gusta a todos, por lo menos eso es lo que yo creo, pero el acueducto viene de 17 kilómetros, bueno, en realidad de 15, hay 2 que ya son por la ciudad, pero tenemos 15 por otros sitios. Para mí, lo bueno de este acueducto o lo bueno de esta mampostería es que es del siglo II después de Cristo. Bueno, hacen la captación, tienen desarenados, tienen otro antes de entrar en la zona mampostería y tienen otro antes de entrar en el Alcázar, que era lo que querían abastecer. Bueno, el castillo que tenían entonces. Eran grandes ingenieros civiles, los romanos, y entonces nos han dejado pues obras por todas partes. Ya sabéis, o supongo que lo sabéis, que no tiene argamasa, es simplemente una obra de sillería y trabaja como, bueno, pues trabaja con presión y entonces no necesitan tener ningún tipo de argamasa. La altura máxima pues es 28,5, que es un poquito más de 9 plantas, pero supongo que este igual lo conoces. También, si hablamos un poco de abastecimientos o de saneamientos, os voy a contar el caso de Chicago porque a lo mejor pues no lo conocéis mucho. Chicago en 1800 tenía muy poquitos habitantes y multiplicó su población como por 200 en cuestión de 10 años. El problema es que, no Chicago, toda esa zona es completamente horizontal y entonces las calles tenían muy poquita pendiente para poder evacuar el agua en el lago Michigan, que es el que tienen allí al lado. En 1854 hubo un problema de cólera y murió un porcentaje bastante alto de la población, no sé si era un 6 o un 8%, murieron. Entonces el ayuntamiento decide que hay que hacer algo y que hay que buscar alguna solución para evacuar el agua, pero no tienen pendiente. Entonces, si no tienen pendiente, porque está todo al mismo nivel, no pueden llevarlo al lago por medio del río Chicago. Se ponen a pensar y deciden varias opciones y al final les parece que la mejor opción es levantar toda la ciudad. Entonces, el ayuntamiento lo que dice, bueno, no sé si el ayuntamiento o la oficina estatal, pero lo que dicen es que ellos pagan el levantamiento de las calles y de las aceras, pero el levantamiento de los edificios que cada uno haga lo suyo. Entonces, hay distintas opciones. Hay unos que deciden levantar los edificios. En 1856 se levanta el primer edificio. Levantan un edificio a base de ponerle gatos, construyen un sótano y entonces más o menos lo levantan
entre 1,5 y 2 metros, levantan todos. Y lo hacen con ese primer edificio, ven que van bien y entonces cada vez van a edificios más grandes y lo hacen más veces. Hay otros propietarios que deciden que eso es carísimo y que no lo pueden hacer, y entonces lo que hacen es trasladar su edificio con ayuda de rodillos a otras zonas de la ciudad. Y hay otros que deciden que lo tiran y que hacen uno nuevo. Bueno, está claro que además después tuvieron el incendio de 1870 y muchos de estos edificios que levantaron se cayeron. Bueno, no se cayeron, se quemaron, pero eso es otro problema. Yo estoy hablando del saneamiento. Una vez que tienen eso, bueno, pues ya consiguen levantar todo y ya lo tienen todo bastante bien y entonces lo llevan al lago que tienen allí al lado, que es fantástico. Bueno, cuando decimos lago, no sé si le ponéis magnitud, pero es un lago bastante alargado y de largo es más largo que de La Coruña a Vigo. ¿Vale? Para que pongáis magnitud del lago, no es un laguito, por supuesto hay mareas y hay barcos y hay de todo. Pero bueno, lo llevan, lo desaguan allí y entonces ven como también cogen el agua de allí, pues tienen problemas de que a veces cogen lo que no deberían de coger. Y entonces lo que hacen es ir con lectores más lejanos, llegan hasta poner uno de 3 kilómetros, el más largo que hay en ese momento, y lo llevan 3 kilómetros más allá para poder pues captar aguas que estén suficientemente limpias. Esto tampoco les soluciona el problema y entonces ¿qué deciden? Pues deciden que vamos a cambiar el flujo del río Chicago. Entonces que en vez de ir al lago Michigan, que vaya a otro río que tienen allí, que es el Des Plaines, y este río va a un afluente del Mississippi y entonces ahora todo lo que en Chicago les sobra, por decirlo de alguna forma elegante, se lo lleva el río Mississippi por medio del Des Plaines y del afluente de no sé qué. Es una gran obra de ingeniería. Lo de subir los edificios o lo de levantar los edificios está claro que tiene mucho mérito y sobre todo teniendo en cuenta que lo han hecho en mitad del siglo XIX. Después es verdad que llega el gran incendio y entonces se les incendia un porcentaje muy grande de edificios y por eso tienen que reconstruirlo rápidamente. Entonces lo que generan es, vamos a hacer pocos edificios, bueno, cuantos más mejor, pero que todos por lo menos sean altos. Y los edificios altos empiezan en Chicago por culpa o gracias a el gran incendio que tuvieron pero los edificios altos empiezan en Chicago. Si no habéis estado, yo no soy de arquitecta, pero la arquitectura de Chicago llama muchísimo la atención. Es una ciudad fantástica. Yo creo que es la ciudad de Estados Unidos que ya he visto unas cuantas, creo que es la que más me gusta. Me gusta más que Nueva York, me parece mucho más bonito Chicago. Pero además todo lo que lleva consigo. La foto de abajo es para que veáis las esclusas de cómo el río Chicago, el río Chicago te hacen cruceros de estos para turistas para que podamos ver todos los edificios, entonces te llevan hasta el final y el río Chicago se acaba ahí porque como han invertido el flujo, en vez de irse al lago, se va para el otro lado. También me pareció que había que poner un tren de levitación magnética. El único que está en funcionamiento para el público es el de Shanghái al aeropuerto. También he tenido la inmensa suerte de cogerlo y va a 400 y pico kilómetros por hora. También es una gran obra de ingeniería y la velocidad media es más pequeña, pero la longitud desde Shanghái hasta el aeropuerto son 30 kilómetros y en 7 minutos te lo haces. ¿Por qué no hacemos más trenes de levitación magnética? Bueno, sabéis en qué consiste, ¿no? Lo que buscan es esto de la atracción-repulsión y entonces lo que hacen es que se repelen como para que se levante un poco, pero que se atraiga lo suficiente como para que sea capaz de caminar. No tienes ninguna sensación de velocidad y esto podríamos ponerlo en muchísimos sitios. A mí se me ocurren muchísimos sitios en el mundo, no solo en España. Pero la infraestructura es muy cara
y entonces en general no es competitiva. Es verdad que hay alguno más, pero no hay muchos porque realmente esto es carísimo. Pero bueno, los chinos como tienen mucho dinero para casi todo, pues también lo han tenido para hacer este tren. Yo en este tren ya fui en el 2006, o sea que no es de hace 20 años, ya hace. Y como no, creo que hay que hablar del puerto exterior, que es uno de los puertos más grandes que se han construido, por lo menos a nivel de cuántos bloques de hormigón hemos puesto. Se han puesto más de 164.000 bloques de hormigón. Como eso igual no os dice nada, os digo, no todos los bloques eran de 150 toneladas, los había de 60, de 70, de 90, no me acuerdo justo, pero los había de 150 toneladas. Os puse una foto ahí, de estos son compañeros míos de la escuela, con un bloques de estos para que veáis el tamaño de las personas y el tamaño del bloque. Y de estos se hicieron 22.000. 22.000 son muchos. Se iba a necesitar más hormigón que el que se fabricaba entre todas las plantas de Galicia juntas. Fue un reto. Entonces decidieron que, claro, tenían que hacer una planta para ellos. Bueno, pues mientras no se hizo la superplanta que tenéis abajo, que es una planta provisional, solo fue mientras se hacía el puerto exterior. Pero mientras no se hacía esa planta, se hizo otra planta provisional previa a esta planta definitiva para hacer todos estos bloques. La longitud del dique son 3,3 kilómetros y la altura del dique son 65 metros. El dique es rebasable, como todos sabéis. Si alguna vez ha habido alturas de olas de 17 metros y entonces pasa por encima. Por debajo del nivel del mar hay como 40 metros y por arriba 25. Para poner estos bloques se trajeron las grúas móviles más grandes que había en ese momento en Europa. Y allí estaban, también tengo alguna foto, pero ya no por no poner más. Pero por lo menos quedaros con la idea de que independientemente que nos parezca que políticamente fue acertado o no, el puerto de Ferrol o lo que queráis, no quiero entrar en eso, pero es una gran obra. Es una obra que se ha hecho muchísimo hormigón y, bueno, para que tengáis un poquito así de orden de magnitud de lo que tenemos aquí al lado, que, bueno. Y como última diapositiva, no puedo no poner algo de Torroja. Eduardo Torroja Miret es, creo que el mejor ingeniero civil que ha habido en este país. Se murió en el año 63 y empezó a trabajar sobre el año veintitantos. Los estudios que él hizo de hormigón y los avances que él hizo en cálculo de hormigón se estudian en todo el mundo y se siguen aplicando. Lo que pasa es que los ingenieros de caminos no estamos muy reconocidos o no nos sabemos vender excesivamente bien. Él consiguió hacer láminas de hormigón de espesores pequeños y que funcionan bien. Está claro que funcionan porque siguen estando ahí. Os he puesto, en las primeras había puesto el hipódromo La Zarzuela, la cubierta, y aquí os puse el mercado de Algeciras. Es una cúpula de casi 50 metros de diámetro, tiene una claraboya en el medio y el espesor de la lámina donde están los apoyos no, que es de 50 centímetros, pero en el resto son 9 centímetros. 9 centímetros es esto, ¿eh? Entonces, esto es de los años 30 y es un mercado que está en uso y que tiene mucha vida y que nada se estropea. Bueno, sí se estropea y a veces rehabilita, pero me gustaría, bueno, acabar esta pequeña charla poniendo en valor la ingeniería civil de España y, bueno, pues personalizándola en Eduardo Torroja. Ha sido un gran ingeniero. En España tenemos muchos y muy buenos ingenieros de caminos. Estamos en las empresas constructoras, están por todo el mundo ejecutando obra y construyendo, pero por todo el mundo es por todo el mundo. No nos creamos que somos menos que los estadounidenses porque haya enseñado, simplemente ellos tienen más dinero
Entonces pueden invertir en más cosas y pueden construir más grande. Y además, como tienen más metros cuadrados de todo, pues a ellos todo lo tienen que hacer más grande. Pero la mayor parte de las grandes obras de Estados Unidos las están haciendo constructoras españolas. Y digo Estados Unidos, como digo Arabia Saudí, que también tiene un montón de dinero, como digo muchos sitios de Europa. Creo que con diferencia somos de lo mejor que hay en el mundo a nivel de ingeniería civil. Entonces, bueno, yo no, pero tengo muchos compañeros que sí que lo son. Y bueno, si os he intentado transmitir un poco este gusto por la ingeniería civil, un poco suelen ser los problemas que intentamos acotar, pero al final lo que intentamos hacer los ingenieros siempre es lo mismo. Hay un problema y hay que buscar una solución, como sea, pero hay que buscar uno. Y yo creo que si hay algo que nos describe a los ingenieros de caminos es que somos capaces de encontrar solución a cualquier problema que nos planteemos. Y no lo digo con soberbia, es que creo que es verdad. Y no lo digo por mí, que yo no soy Eduardo Torroja, ni mucho menos. Pero sí que es cierto que somos capaces de conseguir encontrar soluciones. Facilitamos la vida a todo el mundo, suministramos agua, hacemos estaciones depuradoras, conseguimos que los tiempos de traslado sean más pequeños, conseguimos que los trenes vayan a velocidades más altas y, bueno, y cada vez hacer puentes con luces más grandes o presas que nos abastezcan a toda la ciudad, que nos generen energía, bueno, a la ciudad o a muchas ciudades. Y ahora preguntarme lo que queráis. Si me lo sé. Preguntarme. Dime. Una pregunta que quizás usted pueda darnos información sobre su afición a los puentes. Hay un puente que lleva unos años de aquí a Madrid por una avería. Aparentemente se tuvo una tecnología nueva. Eran unos gigantes de acero en los cuales insertaban unas piezas de hormigón y no son como esos puentes, una pilastra va avanzando. Parece ser que el fallo ha sido en esos cables de hormigón que con el óxido se fueron estropeando, quizás con la sal que se ponía en invierno para el hielo, pero una tecnología nueva que por primera vez creo que se utilizó en España. No sé si usted puede comentar. ¿Me hablas del viaducto de Castro? ¿Perdón? ¿El viaducto de Castro? Sí, ¿no? Sí, a ver, yo creo que cada vez que hay un accidente, no hablo en ingeniería civil, hablo en general, cada vez que hay un accidente es por muchas causas. Entonces ahí ha habido varias causas. Una es cierto que utilizaron una tecnología nueva y entonces no estaban bien selladas de todas, bueno, se generaron algunas fisuras, entonces por ahí entró el agua. En BCRA, bueno, no es BCRA, que es en la parte de arriba, entonces hay muchos problemas de heladas, entonces muchas veces se echan sal. La sal es lo peor que le puedes hacer al hormigón y al acero, porque lo corroe. Además, habían visto que tenían problemas y entonces estaban rehabilitando. Entonces deciden rehabilitarlo, entonces cortan cordones de pretensado. Entonces al cortar los cordones de pretensado también generan unos esfuerzos que no contaban con ellos y entonces tenemos una nueva, no sé, no quiero decir mala suerte, porque dentro de lo malo tuvimos muy buena suerte. El viaducto estaba cortado al tráfico porque lo estaban rehabilitando y no había ningún trabajador encima. Entonces no muere nadie. Entonces, solo por eso, de todas las obras que os he enseñado, no sé si en todas, pero en muchas muere gente. En la presa Hoover mueren más de 100 personas. En la del Golden Gate mueren al menos 10. Y eso que pusieron las redes. En el puente de Brooklyn mueren no sé cuántos, otros 100. Es decir, que afortunadamente cada vez vamos haciendo mejor las cosas. Pero ha sido por varias cuestiones. Miraron, bueno, es evidente que se cae un vano y después se cae otro, pero no cae el vano contiguo, queda uno en el medio y cae el otro. También es muy mal terreno y también por eso ha costado tanto trabajo reconstruirlo. No reconstruirlo, están haciendo otro nuevo, pero han tardado mucho
porque el terreno es muy malo y han tenido que hacer pilotajes hasta mucho más profundos de lo que había antes. Están revisando todos los puentes hasta donde yo sé. De ese tramo, pues hay alguno más que está en condiciones similares y evitar que haya ninguna tragedia. Yo tengo la impresión de que la mayor parte de las veces los puentes no se caen. Ese ha sido un poco no sé si de mala suerte, pero de una concatenación de hechos que ha hecho que se cayese. No creo que haya sido porque a veces tendemos a pensar que el constructor, que es el que cambia el procedimiento constructivo, ha sido para ahorrarse dinero. No lo creo, porque el método que estaba proponiendo aparentemente era adecuado y por eso así lo deciden también los directores de obra, ¿eh? Que no nos olvidemos que un constructor no puede hacer un cambio en un puente si el director de obra no se lo permite. Del túnel de la Mancha. Sí. ¿Qué posibilidades o cuál es tu opinión sobre el túnel del Estrecho de Gibraltar? El problema en el Estrecho de Gibraltar son las corrientes. Hay muchísimas corrientes y entonces es mucho más complicado. Son muchos menos kilómetros porque por donde es más estrecho creo que son 14 kilómetros, pero las corrientes son tan grandes que que no se atreven a hacerlo. Supongo que será porque supondrá mucho coste. Todo lo podemos hacer, pero lo que depende es el dinero o el coste al que lo hacemos. Yo puedo conseguir hacer cualquier cosa en donde yo quiera, pero si me va a costar mucho dinero, igual no me compensa. Entonces, por ahora, no hay ningún gobierno el que le haya compensado y por eso yo creo que no lo hace. Supongo que le interesa más a Marruecos que a España, porque el paso de los marroquíes para aquí y de sus mercancías, no solo de ellos, les interesa más. Pero a mí, por lo que yo he leído, es fundamentalmente un problema de corrientes. Y también incluso de no cerrarlo, para la navegación, porque si estás construyendo algo, el túnel del Canal de la Mancha igual les costó menos, pero en este igual decían que igual tendrían que disminuir el tráfico. ¿Hay alguna pregunta online desde casa? Preguntan, están hablando de que no entendieron muy bien lo de invertir el flujo del río que comentaste. Están diciendo pues, A ver, que el agua tiende a ir por su lugar y cómo se puede cambiar de cauce las pendientes, pero cómo invertir el flujo. Porque si yo le pongo una pared para que no pueda seguir, el agua se va hacia el otro lado. Entonces, como hay otro río en Chicago, lo que hacen es hacer un canal para que se vaya a ese otro río va al afluente del Mississippi, de ahí va al Mississippi. Vale, muy bien. No sé si hay alguna pregunta más online, la puedes escribir, nada, te dan las gracias y te felicitan, pero no, parece que... Bueno, hacen el comentario aquí de que para cuándo en Historia del Arte no ponen una asignatura de Historia de las Obras de Ingeniería, justamente. Pues... aquí se da el grado de Historia del Arte. Yo creo que... A ver, igual que antes dije que los arquitectos se defendían mejor y se venden mejor, yo creo que nuestro gran problema ha sido no sabernos vender. Bueno, y tenemos cosas buenas y sabemos resolver problemas, pero no nos sabemos vender. Entonces, nunca nos hemos preocupado mucho de potenciar el patrimonio que tenemos de ingeniería civil, y tenemos mucho. Ahora parece que el colegio profesional, que bueno, está intentando ver si tiramos un poco de esto y está haciendo congresos nacionales sobre patrimonio de ingeniería civil solo. Sí. Y yo creo que es una buena idea, porque yo creo que hay que poner en valor todas las obras que tenemos. Nos hemos gastado mucho dinero en esto, mucho. Entre todos, porque es dinero de todos. Creo que tengo más preguntas por aquí. Nada, muchas gracias, Isabel, y a vosotros por haber venido también en casa. Nos despedimos aquí.
El siguiente martes es carnaval, pero el siguiente tendremos también conferencia, en este caso de educación. Muchas gracias por venir. Gracias. Gracias.